Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos la oportunidad de describir a detalle las características principales del sistema cardiovascular vacuno. Para ello, este video se va a dividir en las siguientes partes. Comenzaremos por describir generalmente a este sistema cardiovascular, seguido de sus características importantes de los órganos conformadores, después el funcionamiento de este mismo sistema y finalmente algunas enfermedades asociadas. Como se había mencionado, vamos a comenzar a describir generalmente el sistema cardiovascular vacuno. Para ello vamos a decir lo siguiente. Dado que el animal vacuno pertenece a la clase de los animales mamíferos, va a ser común encontrar semejanzas entre el sistema cardiovascular del ser humano y el de estos animales. Por tanto, podemos decir que un sistema cardiovascular es el conjunto de órganos que está conectado entre sí a través de ramificaciones, sistema que permite la distribución completa total de la sangre a distintas partes del cuerpo, dando como consecuencias positivas, una de ellas un desarrollo adecuado en el animal, defensas ante las enfermedades y por ende un buen vivir del animal durante su tiempo de vida. Bajo estas características es común que se nos surja la duda cómo actúa y por qué medios lo hace el sistema cardiovascular para nutrir de sangre a todo el organismo. Esto se responde con la siguiente respuesta. El sistema cardiovascular se compone de dos órganos principales, siendo el corazón el primero de ellos, y al corazón lo podemos asemejar como a una bomba debido a que este va a ser el encargado de impulsar a la sangre desde su interior hacia el exterior para que llegue a todas las partes del cuerpo. Pero la sangre, que está nutrida en alimentos y en oxígeno, ¿cómo circula a través del organismo? Y esto lo hace a través de sus vasos sanguíneos, recordando que tenemos tres tipos de ellos: las venas, las arterias y los capilares. Bien, conociendo ya los órganos principales que componen al sistema cardiovascular, procederemos a caracterizarlos. Primero comenzaremos con el corazón. Habíamos dicho que el corazón es el órgano importante que le da vida y motor a este sistema cardiovascular y por ende su estudio y detalle ha sido tan profundo que se lo puede determinar de una manera tan exacta. Por tal razón comenzamos diciendo que el corazón es un órgano cilindro hueco con tejido muscular en su interior, donde este corazón va a tener 4 cavidades y estas cavidades son las famosas aurículas y ventrículos, cada una de ellas localizados tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. También tiene 4 válvulas en su interior, 2 válvulas atrioventriculares y 2 válvulas semilunares. Las atrioventriculares corresponden a la válvula tricúspide y a la válvula aórtica, mientras que la válvula pulmonar y la válvula mitral corresponden a las válvulas semilunares. Bien, bajo estas características previas que se dio respecto al corazón, vamos a abordar el tema de las 4 cavidades que le caracterizan al corazón. Habíamos dicho que la primera parte del corazón va a estar conformada por la aurícula derecha, y esta aurícula derecha se caracteriza por estar ubicada en la parte superior del corazón, cuya única función es recibir toda la sangre que proviene del cuerpo, a excepción de los pulmones, a través de su vena principal, la vena cava. Por otro lado, tenemos el ventrículo derecho. Este ventrículo derecho se caracteriza nuevamente por estar ubicado en la parte inferior del corazón, recibiendo la sangre que proviene desde la aurícula derecha o el atrio derecho para ser enviada al pulmón y ser desde ese punto enviada para nuevamente oxigenarse y ser repartida por todo el cuerpo para que pueda iniciar nuevamente este ciclo del sistema circulatorio. Sin antes indicar que la sangre proveniente de su aurícula derecha hacia el ventrículo derecho es expulsada hacia los pulmones a través de la válvula tricúspide. Bien, esto respecto a la parte derecha de nuestro corazón. Ahora vamos a abordar la parte izquierda. Tenemos la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda va a estar ubicada en contraparte respecto a la aurícula derecha, es decir, ubicada en la parte superior del corazón. Pero la función de esta aurícula izquierda va a ser distinta de la derecha, debido a que la aurícula izquierda se va a caracterizar por recibir la sangre oxigenada proveniente de los pulmones y siendo impulsada a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo, donde nuevamente el ventrículo izquierdo va a estar ubicado en contraparte respecto al ventrículo derecho, es decir, en la parte inferior del corazón,
donde este ventrículo se va a caracterizar por bombear la sangre oxigenada proveniente de la aurícula o aorta izquierda, en donde este ventrículo va a ser el punto de salida de la sangre rica en oxígeno y nutrientes para ser distribuida a través de todo el organismo para que pueda repetirse este ciclo dentro del sistema cardiovascular, debido a que la sangre que es expulsada desde el ventrículo izquierdo va a recorrer todo el organismo para llegar nuevamente hacia la aurícula derecha y nuevamente empezar con este ciclo. Entonces, recapitulando toda esta explicación respecto a las 4 cavidades que tiene el corazón, decimos lo siguiente. La sangre utilizada ingresa por la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa a su ventrículo derecho para ser enviada a los pulmones, donde se va a oxigenar. Esta sangre oxigenada ingresa por la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo, donde del ventrículo izquierdo va a ser nuevamente distribuida a todo el organismo para completar este ciclo sanguíneo del sistema cardiovascular. Continuando con la explicación, recordemos la definición que dimos de corazón. Habíamos dicho que es un órgano muscular hueco. Órgano muscular quiere decir que tiene tejido muscular dentro de su composición, es decir, el corazón va a estar compuesto de fibras musculares, las cuales van a permitir una flexibilidad, un movimiento adecuado y un recubrimiento ante ataques externos. Y este tejido muscular lo vamos a conocer como el miocardio. Sin embargo, el miocardio va a estar recubierto por 3 capas musculares más, las cuales son endocardio, miocardio y pericardio, indicando que este último se va a dividir en 2 grupos, el pericardio parietal y el pericardio visceral. Y como podemos ver aquí en la imagen, el pericardio visceral va a estar ubicado en la parte interna del corazón, mientras que el pericardio parietal va a ser la capa externa, la que recubre totalmente al corazón ante estos tipos de funcionamientos. Pero podemos ver también en la imagen que constatamos una pequeña abertura entre el pericardio parietal y el pericardio visceral. Esta abertura se debe a que en su interior se encuentran aproximadamente 10 centímetros cúbicos de un líquido pericárdico, y este líquido pericárdico tiene la función principal de actuar como un lubricante para que los tejidos musculares no sufran un excesivo rozamiento cuando el corazón esté haciendo sus latidos de normal trabajo dentro del sistema cardiovascular. Una vez terminada la explicación respecto a los órganos principales que permiten que el sistema cardiovascular funcione, es momento de entrar a detalle y determinar y caracterizar los otros tipos de órganos que permiten ser los medios transportadores de la sangre a distintas partes del organismo, conociendo a estos órganos como los vasos sanguíneos. Bien, la sangre utiliza medios de transporte para ir de un punto determinado a otro dentro del organismo, y estos medios de transporte los vamos a conocer como vasos sanguíneos, indicando que los vasos sanguíneos se van a dividir en 3 tipos principales, conocidos como arterias, capilares y venas. Comenzando con las arterias. Las arterias se van a componer de 3 capas. La primera de ellas, o la más exterior, va a recibir el nombre de capa externa, siendo un tejido conjuntivo fibroso, seguido de su capa media. Esta capa media se caracteriza por ser un músculo liso, y finalmente tenemos la capa más interna de este conjunto de capas que conforman a la arteria, siendo la capa interna. Esta capa interna se caracteriza por ser un tejido conjuntivo y además una lámina de endotelio. Por tanto, la función principal de las arterias es resistir la presión generada por el fluido, en este caso la sangre, permitiendo la contracción y dilatación de estas arterias al ritmo de los latidos cardíacos. A continuación tenemos los capilares. Los capilares, como podemos ver aquí en la imagen, son los puntos medios o los puntos de unión entre la vena y las arterias. Estos capilares también son conocidos como ramificaciones. ¿Y cuáles son las funciones de esas ramificaciones? Permiten el sistema de difusión de la sangre y el sistema de transporte de nutrientes. ¿Qué quiere decir? Como la vena y la arteria están conectadas al corazón, pero cada una en distinta aurícula, en distinto ventrículo,
Y para que sea posible dar este intercambio de sangre necesitamos redes fibrosas, en este caso son los capilares que realizan esta función. Por tanto, dentro de este sistema de los capilares vamos a transportar lo que conocemos comúnmente como el agua, oxígeno y nutrientes hacia los puntos claves de nutrición que el organismo necesita. Y por último tenemos las venas. Las venas tienen características similares a las arterias, pero con una pequeña diferencia, que su capa muscular es un poco más delgado, presentando válvulas a lo largo de todo su trayecto. ¿Pero con qué finalidad tenemos estas válvulas? Estas válvulas sirven para que la sangre tenga un reflujo, es decir, que en vez de ir en dos direcciones, tanto arriba o abajo, por ejemplo, esta sangre sea capaz de movilizarse en una sola dirección, es decir, movilizándose desde su ventrículo izquierdo hacia el pulmón y del pulmón hacia la aurícula derecha, como habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué podemos sacar como conclusión respecto a esto de los vasos sanguíneos? Una conclusión importante es que las venas son las encargadas de transportar la sangre hacia el corazón. ¿Qué quiere decir? Que la sangre ingresa al corazón por medio de las venas y posteriormente esta sangre es evacuada del corazón por medio de las arterias hacia los pulmones. Bien, terminada la explicación a detalle de las características principales y fundamentales de los órganos que componen al sistema cardiovascular, procederemos a explicar el funcionamiento de este mismo sistema. Es decir, vamos a indicar las fases que este sistema cardiovascular presenta y los tipos de circulación que el sistema cardiovascular realiza a lo largo de todo este cuerpo, ya sea a nivel pulmonar o a nivel sistémico. Bien, recapitulando toda la información que se ha dado hasta este momento, es importante y nuevamente indicar que el corazón es el alma mater de este sistema cardiovascular, debido a que el corazón funciona como una bomba que permite el flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos para ser distribuidos a todas las partes del cuerpo. Pero ¿cómo ocurre esta distribución de la sangre? Fácil, ocurre debido a las dos fases que presenta el sistema cardiovascular. Estas fases son conocidas como la diástole y la sístole. La primera de ellas, la diástole, se caracteriza por ser un periodo del ciclo del sistema cardiovascular donde los ventrículos se encuentran relajados, es decir, una fracción millonésima de segundo en donde el corazón deja de latir para que éste sea capaz de llenar de sangre su interior y sangre que luego va a ser impulsada a todo el cuerpo. Esta fase ocurre debido a que las dos válvulas atrioventriculares, es decir, la válvula mitral y la válvula tricúspide, se encuentran abiertas para permitir el paso de la sangre. Pero, en contraparte, las dos válvulas restantes, es decir, las dos semilunares, aórtica y pulmonar, permanecen cerradas para que no exista una fuga de sangre hacia los alrededores. Completada esta fase de la diástole, se procede a la fase de la sístole. A diferencia de la fase anterior, este periodo se caracteriza porque los ventrículos se contraen, provocando la eyección o el envío de la sangre que contiene el interior del corazón por producto de la anterior fase, debido a que sucede un momento inverso respecto al anterior ciclo. Es decir, esta fase de la sístole ocurre porque las dos válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, permanecen abiertas, mientras que las dos atrioventriculares, mitral y tricúspide, permanecen cerradas para evitar el reflujo de sangre hacia las aurículas y con ello completar el ciclo del sistema cardiovascular. Por tanto, a manera de resumen para explicar en forma concisa estas dos fases que presenta el sistema cardiovascular, decimos lo siguiente. La diástole se caracteriza por ser la fase en la cual el corazón se va a llenar de sangre debido a que sus dos válvulas atrioventriculares van a estar abiertas y las dos semilunares van a estar cerradas. Mientras que la fase de la sístole se va a caracterizar por permitir la expulsión de la sangre hacia distintas partes del organismo debido a que las dos válvulas semilunares van a estar abiertas mientras que las dos atrioventriculares van a estar cerradas. Bien, ahora que conocemos a detalle los dos tipos de fases que presenta el sistema cardiovascular para que el corazón sea capaz de llenar y evacuar la sangre a las distintas partes del organismo,
También resulta importante reconocer e identificar los sitios y lugares donde la sangre va a circular para poder desarrollar el cuerpo del animal de una mejor manera. Y este tipo de recorrido que realiza la sangre lo vamos a conocer como circulación de la sangre dentro del sistema cardiovascular. Esta circulación va a ser de dos tipos. La primera de ellas va a ser circulación menor o pulmonar y la otra circulación mayor o sistémica. Respecto a la circulación menor o pulmonar, su nombre se debe exclusivamente a que el recorrido que realiza la sangre es realizado exclusivamente entre corazón y pulmón. Esta circulación comienza en el ventrículo derecho, ya que durante la sístole ésta se contrae e impulsa la sangre que contiene a través de las arterias dirigida hacia los pulmones, por medio de las ramificaciones o los capilares, para finalmente formar los denominados capilares pulmonares. Y estos capilares pulmonares en su estructura van a contener una pared, por así decirlo, celular muy delgada, capaz de permitir y exigir la entrada de oxígeno, eliminando consigo la acumulación del dióxido de carbono provocado por la respiración celular hacia el ambiente exterior. Esta circulación permite que la sangre desoxigenada se oxigene para ser llevada nuevamente a todo el organismo, desembocando por la aurícula izquierda. Por otra parte, tenemos la circulación mayor o sistémica. Este nombre se debe a que la sangre que está trabajada dentro de este sistema cardiovascular es repartida a todos los lugares, ya sea el sistema linfático, sistema hepático, sistema digestivo. Esta circulación inicia por el ventrículo izquierdo, recordando que esta es la última salida de la sangre dentro del corazón, donde cada latido que realiza nuestro corazón produce la expulsión de la sangre que se contiene a través de la vena aorta, llegando a todas las partes del cuerpo a través de las, nuevamente, ramificaciones o de los capilares. Una vez cumplida esta función de llegar a todas las partes fundamentales del organismo o de todo el cuerpo del animal, regresa al corazón por medio de la vena, es decir, la vena aorta, desembocando nuevamente en la aurícula derecha. Correcto, con toda esta amplia explicación respecto a los tipos de circulación que tiene la sangre dentro del sistema cardiovascular, vale la pena nuevamente dar un pequeño resumen respecto a cómo se da este comportamiento. A nivel de circulación menor o pulmonar, tenemos que la sangre ingresa por la aurícula derecha. Sangre desoxigenada, es decir, sangre que ya ha sido consumida por el organismo. Esta sangre va a pasar al ventrículo derecho, donde el ventrículo derecho va a ser el encargado de mandar o dirigir la sangre desoxigenada hacia los pulmones a través de los capilares pulmonares, donde estos capilares pulmonares van a ser los encargados de oxigenar a la sangre, retirando la acumulación del dióxido de carbono que se realiza durante la respiración del animal, donde este dióxido de carbono es emitido o emanado al ambiente. Una vez que la sangre ya está oxigenada, ingresa nuevamente o es enviada hacia la aurícula izquierda, recordando que la aurícula izquierda es la encargada de recibir la sangre oxigenada proveniente de los pulmones. Y finalmente pasa al ventrículo izquierdo. Esto respecto a la circulación menor o pulmonar que realiza la sangre entre el corazón y los pulmones. Ahora, respecto a la circulación mayor o sistémica, ¿qué quiere decir? Que el ventrículo izquierdo es el punto de salida de la sangre oxigenada. Además de estar oxigenada, va a estar cargada de ciertos nutrimentos necesarios e indispensables para el desarrollo de estos organismos dentro del cuerpo del ser vivo. Entonces, si la sangre sale por el ventrículo izquierdo, va a recorrer todos los lugares que esté conformado por estas redes capilares o redes fibrosas, para ser nuevamente distribuido por cada lugar del cuerpo del ser vivo, y de ahí nuevamente completar este ciclo e ingresar por la aurícula derecha, para dar nuevamente el inicio a la circulación menor o a nivel pulmonar. Bien, continuando.
A modo de conclusión podemos decir que el sistema cardiovascular ayuda al intercambio de gases específicamente entre el oxígeno y dióxido de carbono, además de la recepción de anticuerpos por la presencia de los glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, y también la distribución de nutrientes en partes específicas del cuerpo. Sin embargo, un aspecto importante del sistema cardiovascular es el aporte o intercambio de sangre con el hígado. Y a este tipo de sistema lo vamos a conocer como el sistema porta-hepático. Este sistema se caracteriza principalmente por absorber sustancias que ya han sido generadas en el aparato digestivo, es decir, en el estómago e intestinos, y sustancias que son producidas en otros órganos. Por ejemplo, la producción de la leche en la ubre de la vaca. Por tal razón, las venas mamarias son las encargadas de llevar los nutrientes necesarios desde la sangre hacia la ubre que también la podemos conocer como el pezón de la vaca. Por tal razón, las venas mamarias vendrían a funcionar como un indicador de qué tanta cantidad de leche está produciendo la vaca, debido a que si existe un brote y una exaltación de ellas alrededor de la ubre de la vaca, es un pleno indicador de que la vaca está teniendo una buena producción de leche, e indicando también que aproximadamente la vaca necesita un aproximado de 60 litros de sangre que circule por su organismo para dar la producción de 1 litro de leche. Podríamos confundir que esta hinchazón de la ubre puede relacionarse con alguna enfermedad relacionada a su sistema cardiovascular o algún otro tipo de sistema. Pero simplemente una exaltación de las venas mamarias alrededor de la ubre es un buen indicador de que la vaca está teniendo una buena producción de leche, ya sea porque no ha sido ordeñada días anteriores, dejando la acumulación de la leche dentro de su ubre, o por último, que la vaca ha sido recién parida, con lo cual tiene sus terneros y el ternero no ha sido capaz de amamantar, provocando que exista esta acumulación de la leche dentro de sus glándulas mamarias, o también conocidas como las ubre de la leche. Querido espectador, si usted ha llegado hasta este punto de la exposición, permítame extenderle mi más fraterno agradecimiento. Bien, ya para finalizar la exposición vamos a abordar el último punto de esta, la cual va a ser enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular de las vacas. ¿Qué podemos decir? Las vacas, al ser o pertenecer a la clase de un ser vivo, van a estar expuestas a las enfermedades, y obviamente su sistema de defensa va a ser el encargado de responder ante estos estímulos externos. Pero generalmente podemos decir que existe una enfermedad que afecta a las vacas cuando se están practicando malas prácticas de producción animal, y esta enfermedad nosotros la vamos a conocer como la pericarditis traumática constrictiva. ¿Qué podemos decir respecto a esta enfermedad? Esta enfermedad se da porque la vaca no tiene la capacidad de ser un animal discriminante. ¿Qué quiere decir? Un animal que no va a ser capaz de poder distinguir o diferenciar qué clase de alimentos se está llevando a la boca. Pero, ¿cuál es el punto fundamental de esta enfermedad? Como había dicho, esta enfermedad aparece debido a las malas prácticas de producción animal para los animales. Por ejemplo, si yo tengo mi ganado vacuno, y a mi ganado vacuno yo lo disperso en los terrenos o en las hectáreas, y yo por una mala práctica o por negligencia de producción, tengo regado en el exterior, dígase trozos de alambres, trozos de clavos, etc. La vaca, como va a estar consumiendo la hierba que se encuentra en esta hectárea, no va a ser capaz de distinguir el trozo de alambre que se está llevando a la boca. Y por tal razón, estos animales tragan los alimentos sin masticarlos. Y a modo de ejemplo, por así decirlo, con el alambre, estos trozos de alambres enteros avanzan más allá del retículo, perforando el diafragma y pericardio del corazón, en donde al interior del pericardio comienza un proceso séptico, en donde el animal va a mostrar una temperatura aproximadamente a los 40 grados centígrados, un aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, va a experimentar una taquicardia. El corazón va a trabajar mucho más rápido para poder
expulsar la sangre a las distintas partes del organismo. Aumenta la frecuencia cardíaca del corazón, pero va a haber una escasa reacción sistémica, donde el saco interior del pericardio comienza a llenarse con pus y fibrina, obstaculizando u obstruyendo a las arterias y a las venas en el comportamiento normal del corazón. Es decir, el corazón va a estar obstruido, siendo no capaz de bombear suficiente sangre a los pulmones. ¿Qué quiere decir? Que el corazón va a empezar a acumular la sangre debido a que sus venas y arterias se encuentran obstruidas, dando como consecuencia la hinchazón del tórax por acumulación de la sangre en el corazón. Como podemos ver aquí en la imagen, la vaca se encuentra hinchada en la parte inferior del tórax debido a que su corazón se encuentra lleno de sangre que no está siendo evacuada debido a la obstrucción de las venas y arterias por la acumulación de la pus y fibrina, resultado de la rotura del pericardio por haber consumido un trozo de alambre debido a una negligencia o a una mala práctica de producción animal por parte de nosotros. Finalmente, no debería resultarnos tan alarmante ver a una vaca con este tipo de enfermedad, debido a que esta enfermedad tiene una solución, y la única solución posible es realizarle una cirugía. Y esta cirugía comprendería básicamente en sedar al animal, acostarlo boca arriba, abrir su tórax y escarbar minuciosamente hasta llegar al lugar donde está incrustado el alambre. Y obviamente evacuar de manera correcta toda la pus y la fibrina que se ha ido acumulando en las arterias, venas y en la parte interna del corazón, para que la sangre pueda fluir, evacuar y circular de manera normal dentro del organismo del animal. Sin embargo, no deberíamos desmerecer el factor económico que esto representaría al momento de someter a una cirugía al animal. Es decir, se debería comparar o se debería tener en cuenta si el valor que se va a invertir respecto a la cirugía del animal es menor respecto al valor que la vaca me está produciendo dentro de la granja. Si este valor es mayor, el de la cirugía respecto al de la producción, no queda otra salida más que sacrificar al animal y aprovechar los últimos recursos que este animal nos puede brindar, como por ejemplo aprovechar su piel para la producción de cueros, aprovechar algunos residuos de carne para dar de alimento a otros animales, retirar los últimos litros de leche que se han ido acumulando en su ubre. Pido disculpas si es que este comentario resultó algo incómodo o algo de disputa con los espectadores, pero simplemente esto se trata de dar un comentario respecto a los rubros económicos que representaría dar en someter a un animal a una cirugía comparado a la rentabilidad que éste me daría dentro de la granja. Finalmente, otro tipo de enfermedad que también afectan a los animales e incluso a los seres humanos y es del común conocimiento de todos nosotros es la famosa mal de altura. Este mal de altura se provoca debido a que la vaca es llevado a alturas superiores de los 2000 metros sobre el nivel del mar, debido a que en este punto el animal ya va a comenzar a sentir una deficiencia de oxígeno en sus pulmones, en donde el corazón se va a ver obligado a bombear mayor cantidad de oxígeno hacia los capilares pulmonares para que ahí pueda existir la oxigenación de la sangre oxigenada que va a ser distribuida a todas las partes del organismo. Pero como está habiendo una deficiencia de oxígeno y una mayor cantidad de sangre en el pulmón, va a darse la hipertensión pulmonar, es decir, una aceleración en el corazón, es decir, un bombeo exagerado y más rápido de la sangre hacia los pulmones para que ésta pueda oxigenarse. Y todo esto de la hipertensión pulmonar se da en respuesta a la hipoxia, o conocido como la deficiencia de oxígeno en el organismo. Por tal razón, los factores que debemos tomar en cuenta para tratar de que nuestro animal no sufra del mal de altura es, primero, constatar el sector climatológico en donde se ha estado desarrollando, porque no es prudente llevar un animal de la zona costera a de la zona de la sierra, es decir, pasarlo del calor a del frío, porque estamos subiendo en altura y por ende vamos a poder percibir una deficiencia de oxígeno en el animal.
¿Y cuáles son los principales síntomas que el animal presenta cuando sufre este mal de altura? Como podemos ver aquí en la imagen, un decaimiento en sus ojos, una debilidad y una respiración sumamente exagerada del animal por tratar de conseguir oxígeno y poder calmar los pulmones y repartirlos en el organismo sin ningún tipo de problema. Esperando que esta exposición sirva como crecimiento personal y profesional para cada uno de los espectadores interesados en estos temas, reitero mis más sinceros agradecimientos por el tiempo invertido para ver este video. En la caja de la descripción dejaré la bibliografía utilizada para poder realizar esta exposición. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.